Buenas noches compañeros, mi nombre es Samir Pérez del programa de Ingeniería Industrial y vengo a hacer la explicación del ejercicio 5 de física. Tenemos que una agencia de viajes dentro de sus paquetes turísticos tiene como actividad realizar una carrera de observación con el fin de que los turistas conozcan el centro de la ciudad. La carrera de observación para una ciudad consta de 5 recorridos consecutivos, muy importante esto. Al realizar el recorrido total, los turistas llegarán a un punto donde se encontrarán una sorpresa. Los vectores de desplazamiento son los siguientes, nos los brindan aquí, no los voy a leer porque voy a leer cada ejercicio. Con base a la anterior, identificamos que para los 5 puntos que nos dan tenemos en algunos coordenadas, eh, tenemos coordenadas polares, las cuales nos están dadas por la distancia, la magnitud de un vector y el ángulo. Y en algunos tenemos unas coordenadas rectangulares que nos están mostrando desplazamiento sobre el eje de las Y y el eje de las X. Entonces, el punto A es encontrar las coordenadas rectangulares de cada desplazamiento. Además debemos expresarlo en valores de vectores unitarios. Entonces, como tenemos que un vector, tenemos un vector de desplazamiento, en algunos casos tenemos un ángulo, eh, podemos obtener el valor de x y y utilizando esta función. Si vemos que el seno es igual, el seno del ángulo que nos brindan, perdón, es igual al cateto opuesto, en este caso sería el desplazamiento en y sobre la hipotenusa, que para el caso del valor del vector que nos están dando, al despejar tendríamos que el valor de ese desplazamiento estaría dado por la hipotenusa por el seno del ángulo. Para el cateto adyacente, que viene siendo el valor de x, tenemos que el coseno de un ángulo es el cateto adyacente sobre la hipotenusa, y al despejarlo tenemos que el desplazamiento en x es igual a la hipotenusa por el coseno de ese ángulo. Entonces, para el primer punto, que llamamos vector A, tenemos 854 metros al este. Aquí vemos que solamente tenemos un desplazamiento hacia un sentido sobre el eje de las X o hacia el este, como nos muestra el ejercicio, por lo que el desplazamiento en el eje Y sería 0. Como tal, tenemos que la coordenada Y es 0 y el componente de X es 854 metros. Y expresamos el vector Y, que es igual a 854 por I, para expresarlo como vectores unitarios, más el valor de Y, que en este caso es 0, por J. Y aquí vemos la representación gráfica en GeoGebra. El desplazamiento 2, llamamos vector B, está dado por 496 metros, pero en un ángulo de 25 grados. Aquí ya tenemos una coordenada, ya tenemos un caso de coordenadas polares. Entonces, si usamos la formulita que les mostré al principio, en el que el valor del desplazamiento de X está dado por el desplazamiento que nos dan, ese vector que nos dan 496, por el coseno del ángulo, y con este obtenemos el valor de desplazamiento en X, que vendría siendo mi cateto adyacente. Para el valor de desplazamiento en Y, tenemos los mismos 496 por el seno del ángulo, obteniendo 209,62. Entonces decimos que las coordenadas rectangulares del vector B están dadas por 449,53 y, porque lo vamos a expresar en vectores unitarios, más 209,62 J. Aquí tenemos la representación. Aquí podemos explicar mejor qué fue lo que hicimos. Tomamos este vector, que es el valor que nos dan, tomamos este ángulo que nos dan acá, y sabemos que aquí, al reflejar Y, se nos cerraría un triángulo, y podemos utilizar la función trigonométrica para obtener tanto el cateto opuesto como el cateto adyacente. En el desplazamiento 3 hacemos básicamente lo mismo que en el desplazamiento 2, simplemente reemplazamos, tenemos un vector con una magnitud diferente, 744 metros, pero con un ángulo de 30 grados igual norte del este. Entonces tenemos que el valor de desplazamiento en X es 744
por el coseno del ángulo que nos dan, que es 30, y obtenemos 644,32. Y para el valor de la coordenada en y, tenemos que es 744 por el seno de 30, que es igual a 372. Entonces tenemos que el vector C está dado por 644,32 por I más 372 por J. Esto expresado en vectores unitarios. Y aquí tenemos la gráfica de cómo se realizó el ejercicio. El desplazamiento 4 es muy parecido al desplazamiento número 1, solo se realiza, los valores de y van a ser 0, pero y los valores de x son 359, pero tenemos que tener muy en cuenta algo, y es que aquí nos hablan que se desplaza hacia el oeste. Eso quiere decir que va en sentido contrario, por lo cual debemos expresar este valor de 359 como negativo. Tenemos que el valor de la coordenada en y es 0 y el valor de la coordenada en x es 359 metros. Si el vector de desplazamiento D está dado por menos 359 que multiplica I más 0 que multiplica J. Y aquí tenemos la gráfica, vemos cómo se va devolviendo. Ya por último tenemos el desplazamiento 5 de 650 metros a un ángulo de 41, pero hay que tener muy en cuenta también que aquí habla hacia el sur. Si habla hacia el sur, quiere decir que va a tomar valores negativos sobre este sur o este eje de las Y. Entonces, tenemos que las coordenadas están dadas por 650, que es el valor del vector que nos están dando, por el coseno de menos 41, dado que el ángulo se forma en dirección opuesta hacia abajo, menos 41, y tenemos un valor de 490 para la coordenada x, coordenada rectangular x. Para la coordenada rectangular y tenemos los mismos 650, el seno, o recordemos que es menos 41, y nos da un valor de menos 426,44. Muy importante tener en cuenta que este valor es negativo. Y aquí está la representación de cómo la gráfica sigue para el eje de las X o el oeste, va creciendo de forma positiva, pero para el eje del sur o de la Y en forma negativa. Para el punto B nos dicen determinar el desplazamiento total realizado por los turistas. Además debemos calcular su magnitud y su dirección. Para hallar el desplazamiento total debemos sumar las coordenadas X y Y de cada uno de los vectores. Entonces, identificamos las coordenadas X en cada uno. Sabemos que los vectores A y C y D, como los nombramos, tienen un valor de 0 en sus coordenadas Y. Entonces aquí tomamos 854 más 449,53 más 644,32 menos, importante esto, identificar que aquí es menos 359 más 490. Esta suma nos va a dar el valor de la coordenada X de ese vector de desplazamiento total, que es 2079,35 metros. Y para el vector, la coordenada rectangular Y, tenemos 209,62 más 372 menos, importante recuerden que es menos, 426,44. Estas son las coordenadas del vector de desplazamiento. Y para hallar su magnitud, recordemos que al final ese vector, al igual que todos los demás, termina formando, cuando el eje de las X y la proyección del eje de la Y, termina formando un triángulo en el que el vector como tal vendría siendo la hipotenusa, y dado que tendremos los otros dos catetos, podemos resolver el valor de esa magnitud con Pitágoras. Entonces tenemos que la magnitud está dada por la suma de los cuadrados, como la hipotenusa de mi al cuadrado,
colocamos raíz a cada lado para eliminar y tenemos entonces esta operación que tenemos aquí. Raíz cuadrada de 2079 más 35 al cuadrado más 155,18 al cuadrado. El resultado es 2084,78 metros y su dirección es al norte del este. Vemos la gráfica y aquí resulta el GeoGebra en el que vemos el vector 1, 2, 3, 4 y 5, o A, B, C, D y E, como los nombramos para el ejercicio. El vector de desplazamiento está dado desde donde inicia el primer vector hasta el último. Recordemos que en el ejercicio habla que todos los recorridos son consecutivos, así que cada vector inicia en el punto en el que finaliza el anterior. Para identificar que este valor sí coincida, podemos ver en la gráfica de GeoGebra aquí al final que efectivamente las coordenadas están dadas por 2079,35 y 155,18. Aquí está el vector de desplazamiento. Muchísimas gracias por su atención. Saludos.